Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Bienvenidos Chilivers, este es nuestro primer episodio de la temporada número 2, después de unas vacaciones bien merecidas porque ya traíamos el cerebro no frito, lo que le sigue, pero queremos decirles que hemos estado trabajando en estas vacaciones en algunos episodios, en un par, sobre todo en este primero y el que viene, que ya tenemos grabado. Les adelantamos que ya tenemos grabado otro. No la vieron venir, ¿verdad? Tanta productividad, te digo, si no nada más me la pasé sentada en la silla, bueno sí, pero dando clases, a.k.a. me lastimé la colita por andar cargando un botellón, lo cual le metió más estrés a la vida, aparte de la pandemia, y bueno, tuvimos que tomar vacaciones, ¿no? Pero de todos modos ya lo habíamos platicado Isaac y yo, este mes de mayo, pedazos de junio, iba a ser muy complicado por exceso de trabajo. Entonces, pues bueno, nos cayó como anillo al dedo que ya fuéramos en el episodio 19 para empezar con este episodio número 20, que justamente cae en un mes muy importante para nosotros, que es junio, que se celebra, ¿qué cosa, Isaac? Se celebra el orgullo, ¿cómo de que no? El Pride, ¿ok? Pride, como se le dice. Así es, entonces ahí la shineadita del mes de junio con invitados como siempre muy interesantes, personas que realmente nos ofrecen una visión de la vida diferente, pero que además nos hacen pensar y que la ardilla gire al 200%, lo más que da, güey, porque la mía ya con esta edad, que la cejuela, ya no jala mucho, se está negando a trabajar. Entonces les presentamos a Berna. Berna, cuéntanos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, Lola, Isaac. No, hombre, gracias a ti por venir. Aquí te queremos siempre. Siempre. Desde hace mucho tiempo estábamos, mucho tiempo, desde que empezamos el podcast, ¿verdad, Isaac? Desde septiembre del año pasado, ya despuesito que empecé a hablar con Isaac todo este rollo, teníamos la idea de invitarte, Berna, pero ya sabemos que la vida es muy complicada y que da muchas vueltas y no te habías dejado de agarrar y nosotros no habíamos tenido las herramientas necesarias para agarrar semejante presa tan valiosa. Así que bueno, una vez que la vida te trae limones, pues haces limonada, le pones tequila e invitas a Berna a que te platique. Bienvenida, querida, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo espero mi tequila, ¿eh? Te lo mandamos. ¿Cómo le hacemos para mandar eso tan lejos, Berna? Cuéntale a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿en dónde estás? Yo estoy ubicada en los Países Bajos, otro nombre, lo conocen como Holanda, pero en realidad Holanda es nada más 2 provincias, entonces los holandeses no les gusta mucho ese nombre, ¿no? Dicen que prefieren los Países Bajos, en una ciudad que se llama Leiden, y pues nada, aquí estamos viviendo. Y wow, triunfando como siempre. Como de Candeloxo, de pie, con todos los cojones. Esa no es mía, esa es de Isaac, no es mía. Isaac. Ya es el público en general. Pero de pie, que es lo que importa. Exactamente. Sin sistema, pero de pie. Güey, a mí no se me nota que estoy de pie. Mido 1.5 metros y luego me paro y la gente, güey, ya párate. No mames, güey, estoy parada. Pero bueno, esa es harina de otro costal. De acuerdo con que esta es la segunda temporada de Ciencia al Chile, nuestro episodio número 20. Y así vamos a pasar otros hasta llegar al 39 para poder tener una temporada nueva. Esperamos que todo salga bien. Esperemos poder seguir con esto. Tenemos poquita audiencia, pero bien férrea, y por eso seguimos haciendo este episodio y seguimos haciendo todo este merequetengue de Ciencia al Chile, de este podcast que ahora pues le incluimos video porque pues ahí medio la cagamos, ¿verdad, Isaac? Sí. Pues... Y lo digo en plural para repartir la responsabilidad, pero la neta es que fui yo. Cuéntales, Isaac, cuéntales. No, pues es que uno a veces
está en el hot, ahorita en México pues es el hot sale, ¿verdad? Ya cuando salga el episodio, pues ya no va a ser, pero ahorita es el hot sale y uno dijo, pues es que nuestros Patreons queridos y amados y nuestros escuchas muchas veces nos han pedido que si no tenemos versión en video, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, pues vamos a consentirlos, ellos nos consienten tanto a nosotros que se los queremos regresar. Y dijimos, pues vamos a comprar el Zoom Pro y ya Lola lo iba a comprar. Y platícanos, Lola, ¿cuánto costó el Zoom Pro y por qué se compró? No, pues es que decía ahí casi 200, ¿no? Decía una cifra ahí cercana a 200. No les voy a decir cuánto porque la neta no me acuerdo. Y Ya lo revuelvo los olvidé. números. Ya lo olvidé. Pero no me fijé. Que no Eran eran dólares, pesos. güey. O sea, no tenía ni simbolito de lana, ni de doble lana, ni nada. O sea, yo nada más le dije, pues comprar. Y cuando me llegó, cuando me llegó la notificación, has hecho una compra, pues ¿De cuánto? gastos no planeados, ¿verdad? Y sentí así como que la Virgen me hablaba y dije, chirrión, yo no creo en esas cosas. Así de alucinada. Le mandé mensaje, Isaac, acabo de meter las 4, las 6, las 8. Ya me convertí en araña, güey. La cagué. Pagamos el Zoom Pro, pero bueno, entonces hay que aprovecharlo. Lo mejor que se pueda, tenemos un año para aprovecharlo y sobre todo porque pues lo que subamos a YouTube ya no nada más va a ser una serie del cerebrito cambiando de carita ni nada por el estilo. Ahora no nada más nos van a tener en voz, nos van a tener en imagen así de bonitos, regordetes y adorables que me sabes, ¿verdad, Isaac? Claro que sí. Entonces se le va a sacar todo el fishy jugo a ese Zoom, ¿cómo de que no? Así es. Entonces aprovechamos porque Berna se arregla muy bien, se ve muy guapo el día de hoy para que le sirva la cámara. Lúzcase, Siempre, mi hoy reina. siempre. Lúzcase, mi reina. Bueno, El día de hoy tenemos un episodio súper interesante, ¿no? y complicado. Y complicado. Entonces, vamos a ir por una travesía de temas muy difíciles de abordar, muy integrales, pero pues usted quédese con nosotros a ver a dónde llegamos, pero vamos a llegar a un lugar bien divertido y nos vamos a divertir en el camino, ¿cómo de que no? Pues la neta es que no sé a dónde vamos a llegar, Pero pero el vamos a chiste es llegar. la aventura. El chiste es la aventura, listos para la aventura. Preparen el cerebro, de veras. El tema que vamos a tocar hoy y lo vamos a abrir al estilo del primer episodio de Ciencia el Chile, La Hidra de Lerna, que grabamos en septiembre con Lupita Elósegui, así. Nos vamos a ir a la mitología griega. Y ahí les va el pedo, porque yo necesito de apuntes. Esta es mi libreta de las cositas. Pues miren, resulta que hay un güey que se llama Plutarco, bueno, se llamaba, que era un escritor, narrador y filósofo griego y recogió una serie de relatos que funcionaron como la biografía de un héroe griego llamado Teseo. Si les suena el nombre, Teseo fue este güey que mandaron junto con otros monillos y monillas a la isla de Creta, a la isla de Minos, a un laberinto en donde habitaba una bestia mitológica llamada el Minotauro, porque pues los iban a ofrecer como, pues vamos a decir, valga la redundancia, como ofrenda para que este monstruo, Sacrificio. un sacrificio humano, de esos que les gustaban en la antigüedad y que bueno, a la fecha todavía parece que les gustan los sacrificios humanos. En fin, regresando a Grecia, en el laberinto habitaba esta bestia que tenía cabeza de toro y era salvaje y pues yo no entiendo muy bien cómo era que se comía la gente, si era toro y los toros son herbívoros, pero bueno, el punto es que se los comía. Y llegó Teseo muy chucho y decidió que pues era tiempo de romper con estos mitos y de romper con estas ataduras y paradigmas y nadie más tenía por qué morirse en ese laboratorio, en ese laberinto. El trauma. Sobres con el trauma del fin de semana que no salieron los experimentos, no tenían por qué morirse en ese laberinto y entonces pues le dio crán al Minotauro. Entonces salió con novia y todo el asunto llamada Ariadna o Adriana, no me acuerdo bien, pero una novia y con toda la runfla y se treparon en un barco de regreso y le pusieron unas velas blancas y esa barca se denominó la barca de Teseo, que en realidad fue un regalo de un emperador que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el punto no es todo eso. El punto es que esta barca siguió navegando muchísimo, muchísimo tiempo. Dice el mito que la barca de Teseo se conservó durante varios siglos
Échese usted ese trompo a la uña, siglos. Y navegaba desde Delos, que quién sabe dónde queda eso, año tras año, en honor y agradecimiento a Apolo, que era uno de los dioses, por haber salvado la vida de Teseo y de sus acompañantes, porque claro, siempre te tiene que andar salvando Diosito, cualquiera que sea el nombre que tú le pongas, pero el punto es que esta barca iba y venía y regresaba. ¿Y qué creen? Resistió todos estos años porque cada una de las piezas que tenían fueron siendo reemplazadas de a una para que las maderas que estaban podridas no provocaran un accidente y esta barca sobreviviera. ¿Qué tiene que ver este mito griego? Bueno, pues que es uno de los ejercicios mentales más interesantes para poder describir la identidad. Muchos filósofos han tratado como de llegarle a este ejercicio mental de decidir si la barca de Teseo era la misma desde que se hizo hasta que terminó todos sus viajes durante todos estos siglos, ¿no? Hay puntos de vista reduccionistas que dicen que no era la misma porque pues ya todas sus partes habían sido reemplazadas, terminó siendo una barca que ya no tenía las mismas maderas originales, pero seguían los mismos planos, las partes no se reemplazaron al mismo tiempo. También hay una disyuntiva bien cabrona de que imagínate que la barca la parten a la mitad y una está en un museo y la otra está hundida en el fondo de sabe Dios dónde, y ahí va Dios otra vez, y en el fondo de algún mar, y resulta que, pues, ¿cuál es la original? La que está en decadencia, la que han renovado para cuestiones del museo, la que fue preservada. La identidad entonces de la barca, ¿dónde está? ¿En dónde reside? ¿Reside en cada una de sus partes? ¿Reside en ese conjunto? ¿Reside en la función que desarrolló? Porque aunque le hayan cambiado todas las tablitas, esta barca seguía navegando año tras año de un lado a otro y llevando gente y llevando cosas. La función nunca se perdió. Entonces, dependiendo del filósofo al que tú le vayas, vas a encontrar respuestas diferentes. Inclusive, tenemos el dato curioso de que en WandaVision, si no la has visto, como yo, Visión Blanco llega a atacar al Visión que estaba en WandaVision. Y no te voy a spoilear, pero resulta que estos dos superhéroes se enfrentan uno con otro y Visión de WandaVision vence a Wanda Blanco utilizando este mismo ejercicio mental. Ya averigua tú a qué conclusiones llegaron y cómo se resolvió el asunto. Puedo como que prever que no hubo como muchos putazos, muchos golpes. Bueno, sí hubieron, de que hubieron, pero antes, pues. Pero la solución fue mental, o sea, ¿por qué no utilizan su pinche cabeza para resolver los conflictos? ¿Por qué todo el tiempo tienen que andarse dando de golpes? Pero bueno, ese es otro trauma mío. Entonces ese los dejo al costo. Esa barca, después de tanto tiempo, con tantos reemplazos, ¿realmente era la misma o no? ¿Esa identidad se conservó? ¿En dónde reside la identidad? What the fuck? Esa es como la pregunta más importante de todo el asunto. ¿En dónde reside la identidad? Y para eso trajimos a una persona que ha pasado por procesos importantísimos en su vida y que esa identidad se ha visto conservada como la adorable Berna, que yo conozco desde hace mucho tiempo y a quien admiro y a quien aprecio que esté aquí. Así que suéltense. ¿Con qué seguimos? No, pues yo creo que para empezar tendríamos que decir qué es identidad, ¿no? Es una palabra, de esas palabras como que son muy amplias, pero al mismo tiempo como que dependiendo del área en la que estás hablando, puede tener definiciones muy específicas, ¿no? A lo mejor para la filosofía, la identidad de algo es una cosa y para las matemáticas, hablar de una identidad matemática es otra cosa. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito, Berna, de para ti qué es identidad o por qué es importante la identidad? Mira, la identidad es un tema bien interesante y yo creo que muchas veces en la vida tocamos el tema, pero nunca en realidad lo estudiamos de forma profunda, ¿no? A ver, cuestiones de identidad. Cuando tienes un carnet de identidad, pues, ¿qué es lo que tienes? Tu fotografía y tu nombre, ¿no? O el INE, que antes, cuando yo estaba en México, lo llamaban IFE. Los chavorrucos así lo conocemos, no te preocupes. Exactamente. Cuando tienes tu credencial con tu nombre y tu foto, ¿no? Y en tu idioma. Pero la identidad es una cuestión, como es una masa amorfa de muchísimas variables.
hay un debate muy interesante que ha existido por siglos que divide a la identidad entre los esencialistas y los no esencialistas, ¿no? Los esencialistas, que en este caso es, por ejemplo, lo que pensaba en algún momento Descartes, que le dicen en español, que era pienso, luego existo, ¿no? Que esa era, la idea de él era, esa es la identidad está ahí, en la forma en la que piensas, punto. Y después vinieron los no esencialistas que partieron esta idea de Descartes en 5 puntos, ¿no? Que es la psicología, que es lo que viene siendo Sigmund Freud, de sus teorías, el marxismo, ¿no? Porque tiene que ver también la cuestión socioeconómica, perteneces a la burguesía, perteneces al proletariado, vinieron, bueno, pues obviamente el idioma, el idioma en el que hablas tiene relación con lo que piensas, con la forma en la que piensas. Tiene que ver la cultura y el feminismo, bueno, el género, ¿no? Que es ver el mundo de forma distinta, no es lo mismo presentarte en una sociedad como hombre que presentarte como mujer, porque vienen muchísimas cuestiones asociadas al género, empezando por una de las más tristes, que es el salario. ¿Cómo es posible que personas que hagan el mismo trabajo ganen de forma diferente? Y bueno, ahí están las dos ideas bien fuertes. Y bueno, para mí, yo voy más con los no esencialistas, porque también tiene que ver con una cuestión de poder. Sí. Fíjate que la parte del poder en la identidad, dependiendo de quién eres y cómo te ves, o cómo te vistes, o cómo te perciben los demás, el trato va a ser diferente. Y esa es una verdad innegable, le pese a quien le pese, y es horrible, además. Justo les comparto, tuve en contacto con amigos, y yo saludando a una persona que tenía un rato que no veía, me dice, primera vez que te veo arregladita, y yo pensando, pues yo no estoy descompuesta. O sea, y luego dije, bueno, si en total vas a resumir, y siguió la frase de es que nunca te arreglas, y yo, sigues metiendo la pata. O sea, no supe qué contestar. Salió bueno, si realmente cuentas primera vez que te arreglas y ese tipo de cosas, pues cuántas veces, si me dices nunca te arreglas, cuántas veces me has visto en tu vida que puedas estadísticamente determinar que nunca me arreglo. Y yo, pues es que te he visto como 4 veces en la vida o 5 veces en la vida, y sales con ese comentario, entonces a mí me queda como la espinita. ¿Y por qué estoy trayendo esta colación? Porque se supone que te da gusto ver a alguien, no lo recibes con ese tipo de percepciones, pero así te tratan. Como te ven, te están tratando. O sea, estás emitiendo un juicio de la imagen de una persona en lugar de ponerte a ver, güey, estás viva después de una pandemia, no mames, no te moriste, qué felicidad verte, qué chido, ¿cómo te ha ido? ¿No? Primera vez que te arreglas, nunca te había visto tan arregladita yo. ¿Qué ¿Y tan cuánto me apuestas que eso no se lo diría un hombre? Bueno, me lo dijo una mujer, de mujer a mujer. Imagínate. Entonces, no sé si esto le sirva o no de referencia como para ver las cosas en las que la gente o las personas nos fijamos, ¿no? ¿A qué le estamos dando importancia y qué es lo que estamos denominando identidad? Solo a una de las variables y el poder que esto ejerce sobre el comportamiento que vas a tener o la jerarquía que vas a querer establecer de manera consciente o inconsciente para con los demás. Es un poquito complicado, igual el ejemplo fue muy básico, ¿no? Pero si a esas vamos, definir la identidad de aquella barca por cómo se veía, me parece que es una idea muy somera o un ejercicio mental muy básico. Uh-huh. Y no estamos viendo en realidad que pues la barca, la persona, el ser humano tiene muchísimas más aspectos, más variables, más cosas en los que esa identidad se puede llegar a basar, ¿no? Y el poder tiene que ver entonces con la percepción que tienes, género y poder,
cómo se establece el mundo en el que estás viviendo. Y eso lo estamos viviendo como a flor de piel con las expresiones de los feminismos que se han estado presentando en los últimos meses, ¿no? Desde la subida en México, por lo pronto, de los feminicidios, que es innegable, hasta la manera en la que ahora nos estamos dando cuenta en el home office, todo el trabajo de cuidados que había detrás y cómo muchas mujeres tuvieron que renunciar, bueno, no puedo decir por los hombres porque no tengo estadísticos, pero las mujeres muchas sí tuvieron que renunciar a ese trabajo y la economía familiar se vino abajo porque apenas ahorita se están viendo la importancia y el tiempo que consume esos trabajos de cuidado. Y nos podemos ir a muchísimos otros temas, pero vamos a regresar a la parte de identidad, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen que llevar a cabo esto? ¿O por qué los hombres no lo hacen? ¿O por qué algunos hombres sí y otros no? ¿Qué tiene que ver la identidad aquí? ¿Qué les parece si elaboramos un poquito al respecto de la identidad en este sentido, ¿no? Ya que estamos tocando género y poder, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Mira, yo creo que también es súper interesante lo que dices, porque supongo que estás hablando de México, aunque eso no se limita nada más a México, porque eso también se vio, esa misma tendencia que tú estás platicando en los Países Bajos. Las mujeres que regresaron a la casa tuvieron que de una forma u otra reducir tiempo a su trabajo para dedicárselo a la casa. Y estamos hablando de una sociedad que se ve a sí misma como una sociedad egalitaria, ¿no? Ándale, está cañón saber eso, ¿no? O sea, porque entonces sí te quedas pensando, realmente esa identidad en la que tú te ves así egalitaria, igualitaria, equitativa, con todas esas diferencias que puede haber, ¿no? ¿De veras es? O sea, ¿de veras ya ahora en el ejercicio lo es? Sí, yo me O, pondré a pensar. o nada más ese aspecto. Porque mira, esta sociedad sí es muy interesante. Yo me acuerdo al principio cuando llegué, en el 2015, y bueno, estaban los bares abiertos, todo estaba abierto. Veías a los amigos en los bares tomando cerveza con sus amigos y con los hijos en la cangurera, ¿sabes? Y a mí eso se me hacía súper bonito porque decía, o sea, es muy padre ver cómo, o sea, cómo los padres de verdad se dedican a ser padres y no tienen que o sea, que elegir, ¿no? Entre los hijos o ser padres, o sea, se puede hacer todo, porque iban todos, y generalmente los amigos tienen hijos de la misma edad. Entonces, pues se veían 2 o 3 hombres en un grupo de 7 con sus hijos en la cangurera cargándolos y hasta los bebés estaban durmiendo, ¿no? Y yo decía, qué padre, o sea, qué interesante. Que ahorita vemos esto y te quedas pensando, bueno, o sea, ¿qué tantas cuestiones tiene que tener una sociedad para llamarla igualitaria? ¿Por qué es equitativa? O nada más esto nos hace pensar que ya no lo es. Es muy interesante. ¿Y Sí, cuánto es claro. mucho y cuánto es mucho y cuánto es ¿Y cuánto es poco? poco? Exacto. Sí, que esos actos o estos fenómenos en realidad qué tanto van a impactar, lo cual nos lleva entonces a volver a la parte de la identidad, o sea, ¿qué de todos esos factores que componen la identidad es el realmente pesado? ¿Cuál es el Sí, que, es muy difícil determinarlo porque incluso si ustedes intentan auto-identificar su identidad, es bien difícil. Te podrías hacer la pregunta a ti mismo o misma o misma, de quién soy, quién soy yo. Y a lo mejor si te preguntan, ¿quién eres? Pues vas a decir, ah, pues yo soy Isaac. Ok, bueno, ese es tu nombre, así es como te llamas, eso no es quién eres. Bueno, soy Isaac y soy mexicano. Bueno, eso es oh, donde naciste, no exacto, es quién eres. o cuando O, dices y dices tu profesión, o sea, siempre empiezas con tu sí, profesión. soy Isaac, soy biocientífico. Bueno, eso es lo que estudiaste y a lo que te dedicas. Eso no es quién eres. Entonces, ponerle una definición de realmente quién eres, quién es tu identidad es algo bien complejo. Y a la conclusión a la que yo he llegado es que todas estas pequeñas partes forman tu identidad. Tu identidad es un todo, donde es quién soy, dónde nací, mi género, mi sexualidad, a qué me dedico, las personas con las que me relaciono, mi autopercepción, Mi to- historia, güey, mi también mi historia, historia de vida. el tiempo que me tocó vivir, porque aunque vivimos en México, bueno,
Berna ahorita está allá en los Países Bajos, pero pues no es lo mismo haber nacido en el 96 que yo nací, que haber nacido en el 2006 o en el 86, o sea, también es parte de tu identidad. Entonces, pues esta barca de Teseo, que somos todos nosotros, es multifactorial, multidimensional. Somos mucho más que la suma de nuestras piezas individuales, porque cada una de nuestras piezas individuales en sí son todo un mundo. Pensar en tu nacionalidad, pensar en tu idioma. El idioma, por ejemplo, es súper importante Claro. porque al final de cuentas los seres humanos estamos evolucionados y estamos enseñados a pensar a través del idioma. El idioma es mucho más que simplemente comunicación hablada o escrita, es la forma en la que nosotros codificamos nuestra realidad. Pensamos Fíjate, en, sí, no, pensamos en, pensamos en todo, en nuestra realidad a través de nuestro idioma. Entonces, si nuestro idioma tiene ciertas características, esto va a influenciar la forma en la que vivimos nuestra vida y la forma en la que percibimos la realidad. Si tenemos un idioma como el español, que por ejemplo tiene artículos o que todas las palabras tienen un género, pues vamos a pensar que el mundo es así, que la realidad es así. o es esto o es lo otro, ¿no? Ujú. O sea, no hay un intermedio, no hay una transición. Y fíjate, y lo hablábamos con los Patreons hace rato, o sea, la parte del idioma que tiene un trasfondo histórico bien cabrón. El español tiene muchas palabras para describir este gradiente impresionante de sentimientos, de emociones, de situaciones, sobre todo que tiene que ver mucho con lo social, pero es por todo el juego que tiene desde el origen griego, de toda la tragedia, de la comedia, de todos estos orígenes teatrales que se vieron involucrados para poder llegar a lo que hoy conocemos como las lenguas romances, ¿no? Pero también, si es cierto, viene de esta sociedad en donde por lo pronto los esclavos y las mujeres eran menos que basura, ¿no? Entonces, el hecho de la separación de los géneros que esté tan marcado tiene hoy en día la repercusión de que el mundo se vea como un blanco y un negro, un positivo y un negativo, un es o no es, y todas las formas intermedias que naturalmente existen son de alguna manera dejados de lado de forma inherente. O sea, Ujú. y por eso definir la identidad, cuando te dicen es que la definición de identidad es esto, no puedes, no se puede, porque cuando abres un poquito más la cabeza y te das cuenta de lo que dice Isaac, que es un mosaico, es un pabellón, es un collage de todo este montón de cosas, la identidad se vuelve poco más que imposible de Sí, definir de manera puntual para una persona, para un individuo, ¿no? Está bien cañón. sí, está muy cañón y yo creo que si vemos a la identidad como un mosaico complejo, todavía le podemos agregar un nivel de complejidad todavía más grande, que es la identidad, que la identidad es un mosaico, pero es un mosaico dinámico, Fluido, güey, como la membrana fluido, como la celular. membrana celular y todavía peor, porque la identidad, pues ustedes piensen, o sea, piensen en su yo de hace 5 años, de hace 10 años, y se van a dar cuenta que si hacen cortes en el tiempo, la identidad es muy diferente, ¿no? Entonces, Berna nos compartió para la preparación de este episodio, nos compartió algunos recursos bien complejos. Para mí, ¿verdad? Uno que no es No, matemático, yo igual, o sea, o sea, sobre las matemáticas del caos y sobre cómo pequeñas cosas pueden cambiarlo todo. Y pues yo creo Berna, que eso, sí, no, no, tú crees que, perdóname, sí. sí, es lo que iba a decir. Yo creo que Berna es la que nos puede platicar un poquito más sobre esto. ¿De dónde rayos relacionaste tú la teoría del caos con esto? O sea, cuando nos lo platicaste fue así como de, algo me tronó. Quedamos, Sí, permanecimos. permanecimos anonadados, apendejados, con la mandíbula desencajada. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que tiene que ver con un momento de la vida en el que yo viví. Digo, eh, yo creo que este es un buen momento para presentarme porque yo creo que estar preguntándose quién soy. Bueno, yo soy Berna Juliet. Vivo en los Países Bajos en este momento. Soy trans, una mujer trans. Pero cuando yo vivía en México, cuando conocí a Lola, yo todavía no transicionaba. Yo nací en México, crecí con un idioma, con una religión, ¿verdad? La religión católica, que es la más común en México.
y crecí con ciertas ideas sobre lo que era ser un hombre, sobre lo que era ser una mujer y los roles de género. Yo siempre supe que quería cambiar, pero la verdad, tal vez precisamente por todas estas cosas que escuchaba, que veía, pues no me animaba y yo tuve una idea, ¿no? Yo tuve un plan. Dije, bueno, primero trabajas, juntas dinero y empieza a trabajar. También yo siempre quise dar clases de teatro, eso siempre me gustó. Y después ya cambias, ¿no? Ese era el plan. Cuando yo vine a Holanda, yo originalmente vine a estudiar una maestría en la Universidad de Groningen, que se llamaba Medical and Pharmaceutical Drug Innovation, ¿no? Como innovación médica y farmacéutica de medicamentos. Pero yo cuando estaba estudiando, conocí en el hospital una de las jefas del departamento de finanzas, era trans, era una mujer trans. Y yo eso nunca lo había visto en México. En ese tiempo, en el 2015, ¿no? Últimamente ya las cosas han estado cambiando, pero yo vine aquí en el 2015 y dentro de mi círculo social, donde yo estudié en la UTLA, trabajé en el TEC de Monterrey, yo nunca conocí a ninguna persona trans. Entonces, para mí ver eso en una universidad, que es una de las mejores universidades del país, que en un hospital, dije, wow, o sea, ¿cómo es que se permite acá? ¿No? Y eso cambió mi percepción de... Puta, qué fuerte, ¿cómo es que eso se permite acá? Miedos, perdón, pero qué fuerte, o sea, que tú misma digas qué fuerte y que asocies también es una de las mejores universidades del país, o sea, imagínense, yo me imagino que para ti debe haber sido verte en esa posición, fue así como de, ¿no? Yo me deprimí, Lola. La verdad es que yo tuve una depresión muy fuerte porque dije, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿sigo con el plan o cambio? ¿No? Como es como uno de esos momentos en la vida, como esos parteaguas que dices, ¿qué haces? Sí. Y yo pensando, bueno, estoy en Holanda, la gente tiene una percepción más abierta, me van a poder ayudar. Pero ¿Sabes cuándo? fue un poco más, no fue en realidad así. Hubieron muchas cosas con las que me topé, como el idioma, por ejemplo. Yo iba a reuniones de personas trans, pero pues hablaban en holandés y decía, bueno, seguía más o menos lo que decían porque obviamente puedes leer, ¿no? El lenguaje corporal, las inflexiones de la voz, puedes entender emociones a través de la conversación, pero no puedes entender las palabras, no puedes entender la idea, la Completa. abstracción. Ujú, ujú. Y después solicité asilo, yo pensando, bueno, pues la OMS, la OMS no, era la ONU. La ONU dice que si tienes miedo de regresar a tu país por X, Y, Z, puedes pedir asilo. Y tampoco fue así, tampoco fue tan sencillo. Mira, yo me he topado con cosas una tras otra, tras otra, tras otra, que me han llevado a, que ahora que ya lo veo, bueno, me han llevado a entender esta cuestión del caos, porque digo, yo lo he vivido. Ya, para no hacerle la historia tan larga, long story short, yo pasé 2 años viviendo en campamentos de refugiados, mm, a través con un montón de ayuda, mi abogada, obtuve permisos de residencia de diferentes formas y cada permiso tenía ligado a él ciertos derechos, ¿no? Porque digo, no es lo mismo también que la ley te dé ciertos derechos siendo una ciudadana de un país o en donde puedes votar o no votar, ¿no? Y, y al final, de la semana pasada, que es súper, así como exclusiva para tu podcast, que me aprobaron el permiso ya bien por 5 años, ya puedo tomar clases, ya puedo, yo ya había cambiado mi nombre y mi género, yo ya había estado en transición, llevo en transición más de 3 años en el hospital,
en la transición médica y también transición social, que son aspectos súper fuertes, pero súper interesantes, ver cómo te cambia el cuerpo, ver cómo te cambia la mente, ver cómo te cambia la percepción de la sociedad y las expectativas de ti. Bueno, y poder retomar, ¿no? Porque yo tuve que renunciar a mi grado de estudios, que como dice, como bueno, Lola está de testigo, a mí la verdad me costó muchísimo trabajo lograrlo y Y no fue perder. por lo intelectual, ¿eh? No fue por lo intelectual. Para nada. Berna es una de las personas más estudiosas, más tenaces, más inteligentes, más sagaces. Hay un montón de adjetivos que ahorita te puedo poner y no me voy a acabar, Berna. Es una mujer digna de admiración. Los títulos académicos, ahorita, si ustedes conocieran neta a Berna, les valdrían 3 tortillas porque esta mujer se las lleva de calle a todas. Sabe de filosofía, sabe de arte, sabe de historia, sabe de idiomas, sabe de biología molecular, de farmacéutica, de esto. Es un estuche de monerías. Entonces, bueno, válgame la redundancia, no te estoy echando flores gratis, Berna. Es que no quiero que nadie vaya a pensar o dejar un ápice de espacio a la duda, que el hecho de que tú no hayas continuado con esos estudios sea por una deficiencia intelectual o por falta de capacidad intelectual, sino por todo esto que estuviste viviendo. Y ahora sí te dejo de interrumpir. Tuviste que interrumpir tu grado académico por todas estas chingaderas que pasaron. Ajá. No, gracias, Lola. No, pero es que, digo, te podrás imaginar el trabajo que me costó, ¿no? Decidir. Sí. Realmente también tuve que decidir, bueno, o lucho por quién soy, o de verdad regreso a México, me olvido de esto y sigo estudiando. Realmente, por eso a mí me gusta este tema, porque es bien difícil separar las cuestiones de identidad y a veces elegir una puede ser, te puede causar una desestabilidad, no tanto emocional, psicológica, social, económica, ¿no? Suponiendo que pierdes el trabajo, bueno, también ahí, y que tu trabajo sea tu vida. Bueno, para mí los estudios eran una gran parte de mi vida. Sí, Entonces, bueno, los tuve que parte de tu dejar de lado. identidad. Y de mi Parte de tu identidad, identidad. Uh-huh. claro, pero yo no dejé de estudiar, Lola. O sea, mientras estaba el proceso, yo me metí a clases de relaciones internacionales, me metí a clases de leyes, y ahí entendí por qué, que aunque a mí mi abogada me citó la ley holandesa y me dijo, tú no vas a poder cambiar tu nombre y tu género porque no eres ciudadana, tomé unas clases de leyes aquí en la Universidad de Leiden y entendí que precisamente porque yo no era ciudadana, diferentes leyes me aplicaban a mí. Ok. O sea, no eran las leyes de los ciudadanos, que es súper interesante, ¿no? Que a veces damos muchas cosas por sentadas y, por ejemplo, a mí me gustaría que mucha gente pusiera esto en la vida de las personas refugiadas, ¿no? Porque es un tema que a mí me toca mucho porque lo he visto. Cuando la gente pierde todo, pierde su país, pierde su idioma, pierde su familia, a veces pierde la casa, a veces pierde el trabajo y lo pierde todo y se le clasifica y nada más se le juzga nada más por una palabra, ¿no? Se le dice los refugiados nos vienen a quitar el trabajo y sí. Entonces, a mí sí me gustaría que la gente reflexionara sobre esto porque es muy fuerte, ¿no? O las personas de color, o, ay, mira, las personas que practican esa religión. O sea, juzgar a alguien nada más basándonos en una variable de la identidad es bastante triste. Es muy Bastante corto. mocho. Ajá, es muy corto. Exactamente, muy corto, muy mucho. Bueno, yo te Sí. digo, al final sí logré cambiarlas y cuando llegué con la abogada y le dije, ya lo cambié. Ya se quedó. Pero me dio mucha risa porque yo dije, o sea, usted es abogada. Usted Ajá. debería saber esas cosas, ¿no? O sea, usted debería saber que hay leyes diferentes para diferentes personas. Pero bueno. Bueno, pero también lo entiendo. Ella, generalmente aquí el proceso es con un juicio. Ok.
Pero como yo tuve es que esa era la cosa, como mi permiso no era del permiso de una persona refugiada, mi permiso era un permiso médico, bueno, pues yo pude. Pero te digo, todas estas Minucias. minucias, exactamente, minuencias, es una palabra, no sé. Sí, las vas aprendiendo hasta que tienes la necesidad. Y por eso yo, este libro, que aquí les presento, que se llama Caos, de James Blake, Glick. Blake, me resuena mucho, que yo apenas me lo encontré, ¿eh? Estoy tomando un curso de neurobiología. Increíble. Es increíble cómo la parte inicial puede, o sea, como un estado inicial puede dar un componente, un resultado completamente distinto al esperado, ¿no? Y fíjate que justo en el estudio Isaac y yo hace rato estábamos así de que, güey, tú le entendiste las ecuaciones, no, yo no entiendo nada, pero ¿qué se te quedó? Güey, ¿qué se nos quedó? ¿Te acuerdas? Me dijiste así como una frase bien puntual, Isaac, la sumatoria de... No, pues recuérdamela, porque ya sabes que a mí se me olvida todo lo que Ah, digo. yo quería que tú lo dijeras porque te avientas esas frases célebres bien canijas. La sumatoria de todos los decimales, de todas las pequeñas partes, te da finalmente un resultado diferente. Y resulta que este señor, Lorenz Lorenzini, se me olvida el nombre, ¿cómo se llamaba? El de las ecuaciones del clima que describió la teoría Edward del caos. Lawrence. Edward Lorenz. Edward Lawrence, sí, el que hizo el que escribió el paper muy famoso, que yo creo que uno de los papers científicos que más ha permeado en la cultura, pues en Pop. general, ¿no? Que Ujú. dice que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas, ¿no? Exactamente, o un huracán al otro lado del mundo, ¿no? Ujú. Dependiendo ya ahí de las traducciones que tengas, pero sí, precisamente este señor estudiaba el clima, era meteorólogo, entonces resultó que él quería predecir o tener ecuaciones que pudieran ayudar a predecir el clima, pero siempre se burlan de los pobres güeyes que dicen que están en el tiempo porque cambia y ya nadie les cree, pero así de complicado es la predicción, el tiempo es solamente una de las variables y nos metemos en cuestiones filosóficas, el tiempo y el espacio, que es exactamente la misma cosa, eh, puede llegar a hacer que todo cambie en un momentito dependiendo de dónde estás. Y resulta que este señor tenía estas ecuaciones, estos cálculos, en donde tenía un montón de variables y las quiso reducir a 3 variables. Imagínense, entonces sacaba los cálculos y le salían 6 decimales, pero la impresora nada más le daba para 4. Y no entendía de dónde venía ese cambio. Pues resulta que la sumatoria de todos esos decimales chiquitititos, te daban un número diferente al final en la ecuación. Entonces, lo que él veía, lo que él computaba, no hacía sentido, no tenía sentido una cosa con la otra, ¿no? Y luego querer reducir el número de variables para encontrar cuáles eran las más elementales. Entonces, le llevó a determinar una ecuación que cuando tú la traduces a una figura, se ven como 2 alas de mariposa que nunca se tocan. Es un continuo de un lado y del otro que siempre están en continuo movimiento, pero nunca se tocan. Entonces, llevar esta abstracción, que fue lo que a mí más me impresionó cuando Berno nos dijo, es que mi vida ha sido así de caótica y en continuo cambio y los resultados que yo esperaba no se dan en el tiempo o no se dan del todo, entonces tengo que recurrir a otros recursos, a otras cosas, a otras leyes, a otras acepciones para poder llegar al resultado que yo estoy esperando. Y es esa suma de pedacitos de vida que la han llevado a finalmente ser esto que nosotros ahorita escuchamos, Sí, esta persona que nosotros escuchamos y y vemos admiramos. y admiramos y agradecemos que esté aquí, que sea tan pinche valiente, güey. O sea, pero se dan cuenta de lo complicado que fue relacionar este asunto. Yo tardé, ¿hace cuánto nos vimos? Hace como 15 días, ¿verdad? Sí, Una más o semana, menos. ¿no? Una semana. Yo tardé un chorro y todavía no termino de entender este símil porque tiene tantas variables y tantas cosas. No sé, Isaac, tú cómo vayas o si Berna quisieras ahondar más al respecto de la Oye, teoría del caos. perdón, Lola, no, es bien complejo, ¿eh? Ni siquiera los matemáticos lo entendían y los físicos tampoco, pero es una de las cosas que este libro explica muy, muy bien, que este libro no es para científicos, bueno, es para científicos, pero todo el mundo lo puede leer.
que lo que te explica es que, por ejemplo, cuando vas a la escuela, tú aprendes lo bonito, ¿no? En los libros de texto tú aprendes siempre lo bonito, pero en realidad tú cuando sales al mundo, te encuentras con que el mundo en realidad es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo tiene que ver con cuestiones nada más electrónicas, ¿no? No nada más de conexión. También tiene que ver con conocimiento, con la profundidad y con las experiencias propias, ¿no? Porque cuando estábamos preparando este tema, Lola nos contaba cuestiones de que a ella le tocaban, que eran muy, no nada más personales, pero también relacionadas al género. En el caso de Isaac, ¿no? Cuando nos contaba cuestiones relacionadas a la orientación sexual, porque que en su caso porque es una cuestión diferente al género, ¿no? Que son cosas distintas. Son conceptos separados, ajá. Son conceptos separados, exactamente. Es muy interesante cómo mucha gente se ve involucrada con este tema, aunque no lo vea de manera directa. Sí. Y lo que se me hizo muy interesante de esa plática que tuvimos es que llegamos a la conclusión de que aunque son cosas diferentes, tuvimos experiencias similares. Sí. Entonces, también hablando sobre ese tema de caos, lo que yo entendí, bueno, para empezar es que yo entendí que el caos, que algo sea caótico, no significa que sea aleatorio, no significa que sea randomizado, aleatorio. Simplemente significa que no es predecible fácilmente. Y retomando sobre estas ecuaciones que nos estaba platicando Lola, pues resulta que son ecuaciones deterministas, como muchas de las ecuaciones matemáticas lo son. ¿Qué significa determinista? Es una ecuación que tú le metes, le cambias los datos y te da un resultado. Y te tiene que dar un resultado certero, un resultado específico, certero, pero resulta que se dieron cuenta que si tú le mueves un pelito, pero insignificante, porque significativo no existe, un pelito insignificante a esa ecuación, terminas en un lugar completamente diferente. Y es precisamente esta gráfica como de alas de mariposa, que es una línea continua infinita dentro de un espacio finito. Entonces, ¿cómo es posible? Y que además esta línea infinita jamás va a pasar por el mismo punto dos veces. Entonces, ¿cómo es posible que un continuo infinito, exista dentro de un espacio pues determinado? Y también lo que está muy interesante sobre este tipo de ecuaciones es que no nada más existe en la meteorología. Bueno, que eso explica por qué los meteorólogos a Nunca le veces atinan. nunca le atinan porque pues quieres que casi le adivinen al futuro algo que Uy, es palabra clave. complejo. Ujú, algo que es Adivinar el complejo. futuro. Ojo con eso. Ajá. Y además también funciona en inversa. También querer predecir el pasado pasa lo mismo. Necesitarías tener una precisión eh, infinitamente perfecta de todos los sucesos en este instante para poder hacer una ecuación y que esta ecuación realmente te haga una predicción futura o pasada. Y eso, por ejemplo, lo platicábamos sobre lo que desarrolló Newton, ¿no? Que Newton, pues, como lo platicábamos, fue uno de las grandes mentes de la ciencia, uno de los meros de la física, de la matemática, que de hecho él desarrolló el cálculo también cuando estuvo en cuarentenado durante una pandemia, por cierto. Él, muy productivo ahí fue cuando él desarrolló el cálculo y nosotros aquí. Bueno. Ay, Y espérate, no seas tan rudo. Bueno, entonces, Bueno, entonces, aunque usamos el cálculo de Leibniz, ¿no? exacto, en realidad sí, hay una combinación extraña. Sí, habría que ver a ver si sí es cierto que mucha coincidencia que los dos desarrollaron el cálculo de forma independiente o hay hubo plagio, quién sabe. Yo nada más ahí te la suelto, que Newton tenía una relación pésima con otro gran científico, Hooke,
y robó a varios otros autores, tenía famita de raterillo, pero como este güey le giraba mucho la ardillita, él nada más necesitaba, como Thomas Alva Edison, echarle así un vistazo y ya se Ándale. podía copiar las cosas, ¿no? Entonces era listillo desde chiquillo ese monito, entonces tengo mis reservas, pero bueno. Sí, yo también ese. Pero la historia, pues de todos modos, al buen Isaac Newton, tocayo, lo pone en un pedestal. Pero incluso en ese tal, porque pues sí era un gran pensador, a pesar de Claro, que es innegable. no era tan original Innegable. como, no era tan original como él quería hacerse ver, ¿verdad? Pero un gran pensador y al punto donde la física y las ecuaciones que él desarrolló y toda la ciencia que él desarrolló podía predecir movimientos astronómicos, predecir la rotación de la Tierra, de los astros, etcétera. Pero pues porque esos Pero, güeyes siempre siguen el mismo camino. pero ahí se le cayó el teatro, se le cayó el evento al buen Newton, porque cuando le agregas este gran problema de los tres cuerpos, ahí se viene abajo sus buenos cálculos. Entonces, resulta que si tú quieres querer hacer una predicción entre dos cuerpos, pues al parecer es relativamente sencillo para Newton, ¿verdad? Pero cuando le querías meter un tercer cuerpo, se daba de topes el pobre Newton, eh, al punto donde decía que las rotas, porque por ejemplo, tomaba al Sol y la Tierra como referentes y podía predecir la posición de la Tierra, pero cuando le agregabas a la variable de la Luna, pues se le venía abajo el evento, ¿verdad? Fíjate que yo ahí sí tengo este problema de los tres cuerpos sí ha sido un desastre. Y vamos a ponerle el mote de universal porque precisamente los problemas que se quieren resolver con estos tres cuerpos están a esa escala, ¿no? Que es lo que es con lo que él empezó, pero ya finalmente Newton ya pasó a la historia dándonos estas tres leyes de Newton y que sí funcionan. Y entonces la tarea se va para otras personas que definitivamente ha sido un problemón como el del que estamos platicando de la teoría del caos, que tiene que ver con lo del clima, ¿no? Porque no todo en esta vida está dado como la identidad nada más por una sola variable. Y no es tarea de una sola persona, y me voy a regresar al tema de Newton y de Leibniz y de tantas otras cosas, resolverlos solos. La ciencia, la filosofía, las artes, todo lo que hoy conocemos se ha logrado en gran medida al trabajo en equipo. Y eso es algo que si lo relacionamos con la identidad de lo que estamos hablando, aplica la misma cosa. Si uno no sabe trabajar en equipo, no puedes llegar a grandes resultados porque muchas cosas hoy en día ya están dichas y los problemas aumentan de complejidad agregándole un tercer cuerpo, un quinto cuerpo y lo que quieras. Estoy haciendo un símil. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque si uno no sabe utilizar y explotar y ver y reconocer todas esas eh, variables, todos esos terceros, cuartos, quintos cuerpos, que forman el equipo que te da la identidad, pues entonces tenemos muchos problemas. Hoy en día la sociedad se enfrenta a problemas de identidad y nos quieren meter en cajitas como es que los millennials, es que los estos, es que los otros. Pobre Newton ya ni le tocó ese problema, no pudo resolverlo nunca, se hizo patos, hizo güey tratando de ver esta cosa, pero sí nos hereda lecciones importantes como el trabajo en equipo, como comprender que las cosas o los problemas sociales, pues los tenemos y de personalidad y propios, o sea, muchos problemas los tenemos que ver desde varios Sí. observadores para poder tener esos varios observadores, los puntos de vista que te conforman. Y entonces, ya casi a los 50 y pelos minutos de haber iniciado, llegamos a la parte de las conclusiones. Newton ya no llegó a resolver esos problemas. Igual y se robó la idea del cálculo, pero tuvo que necesitar la colaboración de Leibniz para poder lograrlo. Nos heredó grandes leyes y de ahí también el problema del tercer cuerpo se relaciona con la teoría del caos, que está relacionada con el clima y que lo estamos agarrando como un símil de la vida de Berna, en este caso, que fue la que nos dio la idea, pero que lo podemos aplicar para la vida de quien quiera.
¿Qué conclusiones hay al respecto de la identidad? ¿Qué podemos hacer como para entenderla nosotros a tono personal un poquito mejor? ¿Y cómo podemos ayudar a que la sociedad pues rompa estas ataduras de que la identidad está definida por una o dos variables y se les olvide que lo más importante es primero escuchar al otro y ver de dónde viene todo eso que te está hablando? ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué opinan? Vamos a hacer cierre de conclusiones de todas estas cosas que hemos estado hablando. ¿Qué opinan? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues yo creo em, que como tú mencionaste, o sea, es súper importante que la audiencia entienda que los seres humanos somos complejos, que hay muchísimas variables que nos definen, que una persona puede tomar a lo mejor una o dos para definirse, ¿no? Y decir, yo pertenezco a la comunidad LGBT, o yo pertenezco a esta religión, o yo pertenezco a este grupo étnico. Está bien, es una gran parte de su identidad, pero no es completamente su identidad. O güey, yo soy modelo, ok, pero eso no es quien tú eres. Es una parte de tu identidad. Y darnos a esta idea de que podemos sentarnos y tal vez olvidarnos de esa parte de su identidad para escuchar lo demás y encontrar de forma sorprendente que tenemos mucho más en común que de diferente. Y eso yo creo que es bien importante porque tenemos muchísimas divisiones precisamente por esto, ¿no? Porque hay un libro muy interesante que también se los voy a recomendar que se llama Humankind, A Hopeful History. El autor es holandés, y luego se los paso, se llama Roger Bregman, que para que lo pongas ahí en tus referencia, que él dice que una de las mejores y de las peores características de los seres humanos es que precisamente nos relacionamos con otros, ¿no? Que somos empáticos. Y es que esa empatía nos hace, por ejemplo, que hizo que los nazis entre ellos se unieran y entre ellos pelearan por su cuestión de identidad, que hizo que durante la esclavitud los feudales o las personas que tenían las tierras y todo eso tratara a los negros de forma distinta a los esclavos, ¿no? Porque Sí. y así, y te vas con una y otra. Él es historiador, por cierto, es muy interesante cómo dice que esta característica puede llegar a ser una de las mejores y de las peores. Entonces, darnos cuenta que la identidad es compleja y que podemos ser amables con todos, a pesar de que vayan con lo que creemos, lo que nos enseñaron, lo que compartimos, ¿no? Mejor. Qué linda. Son bonitas sus conclusiones, Berna. Muchas gracias. Sobre todo que te puedes dar el clavado en la historia y verlo desde una perspectiva muy, muy amplia. Isaac. Sí, no, pues es complicadísimo, ¿no? La identidad, pues puede ser, precisamente cuando se está platicando Berna, es un arma de doble filo, porque va de la mano hablar de identidad, hablar de autopercepción, de un yo, y por ende hablar de un otro, de un no yo. Entonces, yo también, cuando llevé una clase de ética en la carrera, nos pusieron una lectura que me causó bastante gracia, pero es bastante más profunda de lo que parece, que se llama Sobre la ineptitud cultural, de Alan de Botton. Es realmente un ensayo que el autor pues hace una crítica sobre cómo personas alemanas del siglo XVI escribían y decían que sus estufas con las que calentaban sus hogares eran como el pináculo de la modernidad y de la sociedad. Y para ellos eso era el estándar de oro que todos deberían de tener. Y llegan al punto de hablar sobre los alemanes, hablar sobre los franceses, que como ellos tienen un sistema de calefacción diferente,
que no son modernos, que no son civilizados, que son unos no sé qué y no sé cuál. Entonces, Por una pinche estufa, güey. todo por el sistema de calefacción de unas estufas en la casa de cada quien. Entonces, ahí te das cuenta que muchas veces las personas caen en este jueguito de querer justificar cosas por lo que ellos aprecian como identidad. Porque yo creo que en este momento a lo mejor mi estufa no sería parte de mi identidad, pero que sí es parte de mi identidad y cómo defino mi identidad y la identidad de otros a partir de lo que sería mi estufa para los alemanes. A lo mejor que sí es su religión o que sí es su pertenencia a ciertos grupos como la comunidad LGBT o su género, que si es mujer, que si es hombre o que si es no binario, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor en este momento, si nosotros escribiéramos sobre lo que nos hace a nosotros normales y lo que hace al otro anormal, pues tiene mucho sentido, pero sería interesante ver en algún par de siglos si nuestros pensamientos actuales resultan igual de ridículos que pensar que por unas estufas las cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces, pues El, esa es mi el, conclusión el juicio sobre toda una sociedad a raíz de una estufa. de O sea, una estufa. el título no lo puedo quedar más ad hoc. Yo quisiera nada más cerrar con la parte de, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si tu aspecto, si tu voz, si tu condición socioeconómica, si tu educación, si tu esto, o sea, todas las características que tú le quieras poner y que de alguna u otra manera forman una identidad para ti? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar que incluyas o no esas características o en la medida en la que los incluyas y en la medida en la que los presentes? ¿Quién eres tú? O sea, ¿acaso tú lo sabes? ¿Acaso tú tienes una identidad definida? ¿Y quién te dijo que lo que tú estás definiendo es lo correcto? O sea, el hecho Sí, de que tú te cases con alguien que te diga qué hacer en lugar de entrar ponle el corazón si quieres, pero igual puede ser el hígado, güey, o los intestinos, porque sí hay una conexión emocional muy importante y neurológica entre los intestinos y la chompa por cuestiones de microbiota. Microbiota, frase de cierre, Isaac, acuérdate. sí, sí, Es, sí. este, o sea, que hagas una introspección, que te metas a ti y averigües realmente lo que tú consideras importante y te vayas con esa gente que coincide contigo para que te acompañe en tu camino de vida, porque una vez más, estando solos podemos llegar probablemente más rápido a la meta que queramos, pero si estamos acompañados, el crecimiento y el camino definitivamente va a ser muchísimo mejor. Definitivamente va a ser muchísimo mejor. Yo no sería nada Ciencia del Chile, no sería nada si yo no tuviera la participación entusiasta, constante, comprometida de mi compi Isaac. O sea, esto no podría ser posible, mi vida no podría ser posible. Y piénsalo neta, güey. O sea, si yo no hubiera conocido a Berna en la etapa en la que la conocí, yo no hubiera tenido ese insight. Y este programa, aparte de tener a Berna, se lo quiero dedicar a mi amiga Miriam. Gracias, Miriam, neta. Tú me abriste las puertas de esto y yo les agradezco muchísimo por dar esta oportunidad, Berna, por ser tan valiente, Isaac, por ser tan tesonero, de poder hablar de estas cosas tan delicadas de una manera tan bonita, tan digerida, porque esto no es de si eres mujer, hombre o lo que quieras ser. Esto es de que sigues siendo ser humano y tienes una identidad que es más compleja y que nos lleva más allá de lo que muchas veces podemos llegar a pensar. Entonces, prende el hámster. No te sientas tan especial, a todos nos pasa en algún punto de la vida y lo único que puedes hacer es acompañarte con esa gente que en ese momento te entiende. Y si más adelante ya no estás con esas personas porque el tiempo y el espacio es fluido y forma parte de tu identidad, solo da gracias y lárgate a la chingada y ya no estés jodiendo, ¿ok? Entonces, bueno, se los paso al costo muy desde mi ronco pecho, con tanto sentimiento como se pueda llegar a ver en la cámara y en la voz. Y bueno, Isaac tiene una conclusión bien interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con la escala y la microbiota. Cough, cough. Sí, sí, sí. No, Miren, pues ahora sí la mera conclusión es que todos somos
la barca de Teseo. Somos barcas de Teseo andantes para las bacterias y microbiotas que hay dentro de nosotros. Entonces, también se puede decir, soy una madera en esta barca de Teseo que se llama vida, ¿verdad? Salúdame a tu tía. La tía Lucía, la quinta Patreon. Sí, claro que sí. La saludo con todo gusto. ¿En dónde les vamos a mandar besitos? Cuéntenme. Pues qué, en la barca de Teseo. En la barca de Teseo. Isaac se quedó congelado para mí. Yo no sé si lo están viendo, Isaac. ¿Estás ahí? ¿Tú lo ves? Ahí está Isaac. Isaac, ¿en dónde mandas besitos? He regresado, me fui a esta barca de Teseo llamada vida y me llevó el mar. Mando besitos en... ¿Dónde será? Bueno. Ya te ganaron la barca de Teseo, ¿eh? Ay, así que chiste. Ya sé. Mando besitos en las alas de mariposa caóticas. ¿Cómo de que no? Ay, qué bonito. ¿Y por qué a mí siempre me dejan sin ideas? Bueno, ya, Oh. yo les mando besitos en el puntito de la I. De la identidad. De identidad. Exactamente. Ay, qué ¿Cómo de que bonito. no? Bueno, ya no vamos a seguir hablando, ya tenemos la hora completa. Muchísimas gracias, de veras. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero neta es que estos espacios hacen aprender tanto que no puedes dejar de exaltar cada uno de los ponentes y de la gente que nos acompaña en este lugar, ¿no? Aunque a veces nomás seamos nosotros. Híjole, qué tesoro. Muchas gracias. Tan Que linda. estén bien. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a nuestros escuchas y ahora, ¿cómo se dice escucha pero visual? Ahora nuestros... Pues eso, ¿no? A nuestros viso escucha. A la gente que nos ve por a la gente YouTube, que nos hombre, ve, porque ¿verdad? ¿Cómo que no? Pues sí, muchísimas gracias a todos por seguir a Terapia al Chile, Ciencia al Chile. Les agradecemos muchísimo todas esas interacciones. Escríbanos, pregúntanos, tenemos un mail, ciencia.alchile@gmail. Tenemos también en Instagram una cuenta bastante simpática en donde nos comparamos con animales haciendo cosas en ocasiones. También en Facebook. Y todos los lunes, o bueno, la mayoría de los lunes, tratamos de tener el hashtag Quiero su cerebro, en donde presentamos a científicas y personas que se dedicaron a hacer de este mundo mejor y que pues que a veces se nos olvidan, ¿verdad? Que son bastantitas. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? De repente sí se nos ocurren encontramos como algunos memes buenos, entonces pues no somos los mejores comediantes, ¿verdad? Pero pues le hacemos la luchita. Lo que pueden hacer para ayudarnos, aparte de convertirse en nuestros Patreons, es compartir, hablar de nosotros, que nos taguen. Esta semana estuvo maravilloso porque dos personas nos etiquetaron en sus estados en Instagram y nos sentimos que volamos hasta el cielo, pero siempre los comentarios son bienvenidos. Ya sabremos nosotros si te contestamos o no, porque si te pones grosero o agresivo ya sabes a dónde te vas a ir. Pero si nos haces razonar, te lo vamos a agradecer muchísimo y sobre todo si nos echas porras, te lo vamos a agradecer más porque a veces esto es muy desgastante y pues bueno, así está el asunto. Besitos, otra vez, en donde quiera, pónganselos donde quieran, los besitos para eso son. Aquí hay amor para todo el mundo. Nos vemos. Bye. Bye. Ciencia al Chile.